Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida que ocurrió ayer en el Open o Abierto de Reykjavik. Era la última ronda y Praggnanandhaa iba líder y en caso de ganar, pues ganaría el torneo. Hukes tenía solo medio punto por debajo y había un par de jugadores más también en torno a los puntos de estos dos jugadores, por lo tanto todo se decidía en la última jornada. Buen seguro, si Praggnanandhaa ganaba, pues ganaba el torneo. Y tenemos una partida muy interesante, además D4 ya en el tablero por parte de Hukes, a lo que Praggnanandhaa continúa con caballo F6, C4, E6, caballo C3 y defensa ninzo-india. Posibilidades para las piezas blancas y además, bueno, nos vale para ver un poco lo que pasa en la partida, es que se puede jugar aquí A3, no siendo el movimiento más jugado, pero bueno, se toca el alfil y este no se podría retirar o no debería, ya que si viene a D6, a E7 o A5 con bastante control por parte de las blancas, en el flanco de dama incluso cazando el alfil, ¿no? Si viene a esta casilla, el tema es que E4 ya tienen bastante control central y cierta ventaja, que esto buen seguro a estos niveles es importante. Por lo tanto, si A3 hay cambios y tras B por C3 estaríamos en la variante Samik. Esto, como decíamos, no ocurre. Dama C2, variante clásica para si en algún momento se juega 3 o se captura en C3, pues se puede recapturar de dama y se evita el doblaje de peones en la columna C. También dama C2 controla de alguna manera el salto del caballo E4, presionando doblemente en C3 al caballo clavado. Y también F3 es la variante ECMO, que la hemos visto alguna vez, creo que era Nishigiri, en la que, bueno, pues la idea es jugar E4 y consolidar un centro pues bastante fuerte de peones. No obstante, con este movimiento se retrasa un posible enroque en corto, ya que las piezas del flanco de rey tardarían un poquito más en desarrollarse, ¿no? De momento se juega E3, línea principal, no se juega nada de la anterior, y tras enroque en corto, alfil D3 y D5, bueno, pues ocupando el centro. C por D5, E por D5 y ahora sí A3, atacando al alfil, y este viene a D6, y era la diferencia con la línea anterior en la que las piezas negras no habían jugado D5 y por lo tanto ahora con el peón central desarrollado pues tienen cierto control en el centro y realmente se puede retirar el alfil sin perder la igualdad, ¿no? Dama C2 tocando en H7 y además caballo B5 podría ser molesta, toca el alfil ganando la pareja y si no o se retira, pues caballo y dama tocarían el punto de C7 dos veces, ¿no? Alfil E7, por ejemplo. A6 es una posibilidad para defender la casilla de B5, se juega B6 y la partida continúa con B4. Si caballo B5, se puede jugar directamente C5 o incluso alfil A6. Caballo por D6, alfil por D3, primero, bueno, pues ganando un tiempo atacando a la dama, y tras dama por D3 se cambia material y la partida o la línea seguiría con igualdad. Se evita este movimiento, se juega B4, ganando un poquito de espacio o controlando la casilla de C5, alfil B2 podría venir un poquito más adelante y en caso de que haya movimientos en el centro con los peones. Y el tema es que aquí Praggnanandhaa juega C5 y vienen varios cambios tal y como siguen, y la partida continúa con caballo F3 buscando el enroque y torre 8 aprovechando que todavía el rey está en el centro. Si en caso de que no se enroquen las piezas blancas se podría jugar D4, el peón D3 está clavado por la acción de la torre sobre el rey y quizás se podría complicar la partida para las piezas blancas, ¿no? Se jugaba enroque y alfil G4, bueno, pues buscando doblar los peones en la columna F. Alfil E2 es una opción para evitarlo, pero aquí Hukes juega torre D1 con, bueno, mirando por rayos X a la dama, también el peón de D5 y no evitando esta captura que Praggnanandhaa aprovecha para hacer en esta posición. Ha perdido la pareja de alfiles por otro lado y tras estas jugadas alfil D6. Otro movimiento interesante podría ser caballo BD7 y a esta captura y entrega de material no se debe recapturar y la línea podría continuar con caballo E5. Si caballo por D5, el tema es que alfil por H7 jaque pues es bastante potente, aprovechando que la torre se había desarrollado previamente a D1. Tras esta captura, en algún momento podría venir o en alguna línea H5, también evita que la dama pueda desarrollarse por G5 dando un jaque y tiene varias piezas controladas, como por ejemplo el caballo D7, que bueno, está clavado, ¿no? De momento.
Por lo tanto, podría ser interesante siempre y cuando no se capturase el peón de D5. Se juega alfil D6 y aquí la partida continúa con alfil B2, ya que la gran diagonal pues, está abierta una vez se retire el caballo de C3. Otra opción aquí para las blancas podría ser capturar en D5 y en caso de caballo por D5, misma idea, rey H8 y aquí torre por D5 o incluso alfil E4, ya que aunque las piezas negras cuentan con pieza de más, por ejemplo, pues la torre de A8 y si se retira el caballo para evitar ser capturado podría caer en la siguiente jugada y las blancas nuevamente estarían mejor, ¿no? Era para ver la opción de torre por D5 directo y trayendo el alfil a E4. Se juega alfil B2 y el tema es que, bueno, pues las piezas negras cuentan con este peón aislado, débil o más fácil de ser atacado y alfil E5, bueno, también peleando por la gran diagonal. Alfil B5 atacando la torre, ahora sí caballo D7 y tras estas jugadas finalmente también se captura el peón abriéndose la diagonal. Por lo tanto, las piezas blancas cuentan con peón de más, dama por B2 y tras torre de 5 alfil por D7. Praggnanandhaa aquí captura en D5, ya que si se captura directamente la pieza que ha capturado en D7 con la dama, pues el tema es que existe caballo por F6 jaque, se está ganando la dama si el rey se retira y si peón por también se ha abierto la columna a esta torre que, bueno, le da mucho más sentido con estas líneas anteriores que hemos visto, ¿no? Aún teniendo estos peones doblados. La dama además atacaba la torre, torre por D5 y tras varios cambios de material el alfil se retira finalmente a H3 salvando la pieza y las piezas blancas pues cuentan con peón de más, un poquito estropeado estos peones pero sin duda tienen ventaja también gracias al alfil que es más potente que el caballo, ¿no? O sea, alfil G2 cogiendo diagonal y tras F4 parece que están bastante bien. De momento caballo B6 reagrupando las piezas Praggnanandhaa, dama E5 centralizando y tras dama D2 entrando en la segunda F4 en la posición. La dama viene a E2, torre C1, como vemos Gukes va mejorando sus piezas, pero aquí Praggnanandhaa ha hecho estos movimientos, triangulando con la dama, esperando un poquito a ver qué puede jugar, dama C3 buscando el cambio de damas y torre D8 evitándolo. Podríamos pensar en un tema de mate tras entregar la dama, pero no solamente la torre controla C8, sino también el caballo. Por lo tanto, no se puede dar. Torre D8, nuevamente, si en esta posición dama por D3, torre por D3, sería bueno para las blancas, ya que, bueno, pues cambian más material, pero nuevamente no habría mate, ¿no? No obstante, esa captura es verdad que les beneficia, ya que se quita material. Gukes decide llevar la dama C7 atacando en A7 y aquí que se puede jugar. Si torre A8 defendiendo al peón, el peón al caballo y el caballo a la torre, es verdad que todo está defendido, pero ahora alfil G2 cogería mucha fuerza atacando a la torre, esta se tiene que retirar y bueno, pues finalmente sí o sí caería el peón de A7. Por lo tanto, aquí se entrega directamente jugando H6 por parte de las piezas negras y perdiendo un segundo peón y la partida de momento está del favor de las blancas. No obstante, Praggnanandhaa tiene cosas que decir, caballo de O5 y tras alfil no G2, alfil F1, dama G6 jaque, alfil G2 y caballo C3 entregando pieza que no se puede capturar y no pasa en la partida. Hay mate directo, el alfil está clavado, por lo que, bueno, pues empieza con los temas Praggnanandhaa y además este caballo, y si no se evita, pues está haciendo un doble en la posición. Por lo tanto, capturar no se puede como hemos comentado. Quizás una opción interesante podría ser dama 5, no atacando al caballo ya que pues se da el doblete, pero por otro lado, si ahora caballo por D1, pues podría capturarse la torre en D8. Si se salva la torre, se salva la torre blanca. Gukes finalmente juega torre F1, algo más pasivo, pero todavía mantiene la ventaja. Y tras estas jugadas se juega dama D3. No ataca nada, así lo entiende Gukes, y se juega a 4 empezando a empujar este peón pasado. El tema es que con este movimiento se ha liberado la casilla de G6 y tras torre D6 va a venir a esta posición para que sea la torre la que tenga clavado al alfil y así la dama, que es, bueno, pues tiene más posibilidades, pues esté suelta, ¿no? A5 en la posición, torre G6 y a estas jugadas rey H1
retirándose de la amenaza, ya que podría ser dama e4, el alfil está clavado por la acción de la torre y podría venir mate en g2. El rey se retira h1, rey h7 también Praggnanandhaa retirando, bueno, pues de la octava temas de jaques, y tras estos movimientos dama d4. Se podría haber capturado también ganando un nuevo peón, decide Gukes centralizar la dama quizás para buscar el cambio, ataca al caballo y tras estas jugadas dama f5 evitando los cambios. El tema es que en esta posición, bueno, pues la idea de las piezas negras es jugar dama g4 y a ver cómo se evita. Quizás el mejor movimiento sería h3, ya que todos los peones blancos evitan que la dama pues, pueda entrar en la columna G, y también aquí en esta posición torre G1 podría ser interesante, un poquito menos fuerte que h3, pero incluso ante caballo e2 dando el doble existe ahora dama e5. El tema es que, bueno, pues la dama tiene que hacer algo, si no el caballo, la torre se va a salvar de todas formas, y si se captura en e5, el tema es que si caballo por g1, alfil e4 es muy potente, ya que se está clavando la torre, se salva el caballo y tras los cambios finalmente, aunque se pueda dar un jaque, perdón, a6 se da un jaque, pero el caballo no va a llegar de ninguna de las maneras a evitar la coronación. Por lo tanto, h3, torre g1, pero aquí Gukes decide jugar dama e5 directamente. Además, la dama no controla la columna D, que luego veremos que es importante. Si aquí se captura la pieza en esta posición, pues la línea podría continuar con ventaja para las piezas blancas, quizás entregando material con torre por G2, y tras si se captura en esta posición, el problema es que tienes continuo por parte de las piezas negras, por lo tanto no se puede capturar la pieza y la partida no se igualaría, ya que tienen peones de más las piezas blancas, pero bueno, se puede complicar, ¿no? Por lo tanto, no es opción capturar el caballo. Aquí, como decimos, interesante h3 o torre g1, se juega dama e5 directamente, evitando controlar esta columna, y tras estos movimientos, dama g4 amenazando mate. Tras esta jugada hay un único movimiento que mantiene las tablas y Gukes no lo encuentra, y es alfil e4. Torre g1, que es lo que se juega en la partida, es mate, y el tema lo podemos ver a continuación porque solamente alfil e4 vale para las... Es que va con la partida. Entonces vemos por qué solamente este movimiento, bueno, pues evita el... Bueno, por un lado controla g2, por lo tanto evita el mate, tampoco lo hay en g1, pero el tema es que no vale llevar el alfil, por ejemplo, a b7 o a 8. Podemos volver en un momentito. El tema es que se juega torre g1. Es verdad que caballo e2 no hace nada respecto a las blancas, ya que en este movimiento nuevamente h3 podría ser salvadora, la dama la retiras y retiras la torre, no hace 1 a b1 o a1 empujando el peón de la columna A y manteniendo la ventaja, pero aquí hay otro movimiento tremendo que encuentra Praggnanandhaa y le da al apóstol la victoria, y es caballo de 1. Y el tema es que tras este movimiento, bueno, pues el mate se da en f2 y es casi inevitable. Si la torre captura o se retira a f1, dama por g2 sería mate. Tras estas jugadas se juega dama f5 por parte de Gukes, pero finalmente decide abandonar, ¿no? Ya que el mate sería muy bonito con el caballo. Volviendo un momentito a ese alfil e4 que hemos visto jugadas atrás, no quería desvelarlo. Bueno, y creo que no he comentado que tras retirar la dama de la columna D, pues claro, cuando venía el movimiento caballo de 1 encontrándolo, la dama no está en esta posición, bueno, pues defendiendo quizás esta casilla, ¿no? La captura no vale, puedes capturar con la dama y dar mate en 2 o mate directo con el alfil, ¿no? Con la dama capturando el alfil. Volvemos a este alfil e4, que solo era salvador alfil e4, ya que... a ver si lo encuentro por aquí, f5, y aquí se jugaba este movimiento que lleva la partida a tablas.
Perdonad, que no sé si era así. Aquí se va a tablas y tras dama G4, aquí único, alfil E4. El tema es que con este movimiento, bueno, pues se controla esta casilla, también F3, si caballo por E4, dama por y nuevamente pues se evitan temas quizás de mate, y el tema de llevar el alfil a E4 y no a otra casilla es que si lo llevas por ejemplo a B7 o a 8, en esta posición existe caballo de 1 nuevamente, por eso no quería hacer este movimiento antes del que se juega la partida. Tras estas jugadas y dama E4, pues dama G1 jaque y tras torre por G1, ya que el rey no puede capturar, la torre de G6 defiende la posición, caballo por F2. Y el tema es que jugando alfil B4, alfil E4 en esta posición, las blancas, y en caso de que no capturen las negras y jueguen aquí caballo D1, existía la captura en G6 y ya se les desmorona un poquito todas las piezas a las piezas negras, ¿no? Ya no hay, la torre defiende en F2 y la dama, bueno, pues juegan las blancas, ahora además pues F3 y se ataca la dama y ya se defiende el peón y la entrada del caballo en F2. Bueno, espero que se haya entendido. Tremendo Praggnanandhaa que gana un título y por mi parte nada más. Vamos hablando para otros vídeos. Un saludo. Chao.